Bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Vamos a hablar esta noche de cómo se organiza la oposición para la gran pelea política del 2015, pero como siempre es habitual, vamos a comenzar presentando al equipo de periodistas que cada lunes nos acompaña. Arrancamos por Martín Canenguícer del diario La Nación. Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Pablo de León del diario Clarín. Gabriel Michi de Radio América y CN23. Y Carlos Romero de Tiempo Argentino. Vamos ahora sí a presentar a la invitada de este lunes. Ella es Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, Margarita? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno. Vamos a contarles un poco al público quién es Margarita Stolbizer. A pesar de que ya es una política muy conocida, ¿no? Pero algo que más no de digas muy información. vieja, estamos todos bien. No iba a decir eso, bueno. no, absolutamente. Pero ahí le pusieron esa edad, yo no fui. Uy, qué mal, qué antipáticos, qué mal empezamos. Abogada, 59 años en el zodíaco Piscis. Es hija de médicos, nació y se crió en Morón. Igual no es viejo eso. Esa edad no es vieja esa edad. No, para nada. Sería más simpático que no lo hubieran puesto. Bueno, sufrió de pequeña el extraño síndrome, que no sé bien cómo se pronuncia, Guillain-Barré. Ay, qué parte fea de la historia que pone, Hoy la edad y las enfermedades. Pero a propósito de que contribuye a difundir ese mal y ayuda a los afectados. Tiene 3 hijos, son basquetbolistas. El mayor, Nicolás, integra la selección argentina. La Províctola. Hincha de Boca, esto no deberíamos haberlo puesto. Su hobby es pintar. E inició su militancia en la Unión Cívica Radical. Primer cargo que tuvo, directora de Acción Social en el partido bonaerense de Morón. Fue concejal, varias veces diputada y candidata a gobernadora bonaerense. Y la última placa dice que es fundadora y líder del partido Generación para un Encuentro Nacional, GEN, que integra el Frente UNEN. Y a propósito del Frente UNEN, ayer se conoció una encuesta de Poliarquía, que es una encuesta prestigiosa, generalmente publica sondeos importantes en épocas preelectorales que merecen mucha atención. Y, a veces le salen bien, otras veces no. A veces le salen bien, pero bueno, no sé si usted le cree o no le cree, porque por un lado le daba una imagen positiva muy importante para el último año de mandato a la Presidenta de la Nación en un 40%, pero al GEN, sumado a los candidatos que hay el GEN, no le daba mal tampoco, por ahí por el 20%, sumando la intención de voto de todos ellos. ¿Cómo evalúa este escenario políticamente? Me parece que todavía es un poco prematuro para que uno tome una definición en función de las encuestas, ¿no? Tampoco es tan distinto a las cosas que uno puede percibir. Yo creo que el gobierno está en una situación de debilidad respecto de la gestión, sin embargo la presidenta conserva algunos niveles de adhesión todavía, porque es una persona con un liderazgo fuerte. Yo creo que es prematuro además porque vemos que en el escenario político los candidatos que aparecen como favoritos son tan pero tan parecidos que en algún momento la gente va a empezar a necesitar buscar una alternativa política frente a eso. Hoy Scioli, Massa o Macri, que son los favoritos según las encuestas, dicen exactamente las mismas Pero cosas. Macri dice eso también, ¿eh? ¿Qué cosa? Que él es el candidato del antisistema. Bueno, yo no estoy diciendo el antisistema, estoy diciendo los tres expresan claramente una posición política conservadora para la Argentina, y yo creo que lo que nosotros necesitamos, que la Argentina necesita, es una alternativa clara y honestamente progresista, de centroizquierda, que profundice, mejore y progrese aquellas cuestiones que se consiguieron en estos 10, 12 años, no que vaya para atrás. Y me da el temor que cualquiera de las otras alternativas implique un retroceso. ¿Todos los candidatos del Frente UNEN representan una opción progresista? En realidad lo que debe representarlo es el programa. Yo sé a veces que esto es como plantear discursos difíciles de llevar a la práctica, porque la verdad es que yo aspiro a que nosotros podamos tener un frente sostenido en un programa de gobierno. Y lo que tiene que expresar la identidad, el proyecto, la definición de país de lo que uno quiere hacer es el proyecto, es el acuerdo programático y no lo que expresan individualmente los candidatos. Muy bien, ¿vamos a las preguntas de la mesa? Sí, no? Pero antes les recordamos que si quieren participar de este programa lo pueden hacer a través de la red social Twitter. Conferencia 23 es el hashtag, numeral Conferencia 23, pueden hacerlo. Ahora sí, pasamos a la pregunta de Martín Canenguícer. De acá a las elecciones todavía falta un año. ¿Cómo está viendo la economía en este momento? Hay varias provincias que ya han anunciado que van a pagar un bono
a fin de año, algunas empresas también, para enfrentar la situación inflacionaria. ¿Cómo ve esto, Margarita? Y siento una gran preocupación por la situación económica, pero me parece que hay que hacer una lectura particular de la economía, porque a veces hay como un discurso demasiado repetido, sobre todo en los últimos tiempos, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, donde parece que el gran problema de la Argentina tiene que ver con la deuda, y yo creo que el gran problema de la Argentina hoy tiene que ver fundamentalmente con el empleo. Si tuviera que poner sobre todo la discusión de la economía en un punto, es el empleo. La verdad es que lo que me preocupa sobre todo es la cantidad de despidos, de suspensiones. Eso es lo que está hoy afectando a la economía en la Argentina, o que afecta a la sociedad a partir de decisiones de política económica que considero que son equivocadas. El tema de la inflación es, si se quiere, un síntoma de lo que nos pasa y tiene que ver sobre todo con el poder adquisitivo de los salarios. Entonces me parece que hay que hacer foco en esa cuestión, porque si no nos vamos en grandes discusiones macroeconómicas y nos olvidamos de lo que tiene que ver con la gente, que es el quehacer de todos los días y cómo impactan las grandes decisiones de la macroeconomía en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Decisiones equivocadas como cuáles, digamos, porque si usted había dicho que ustedes quieren profundizar algunas cosas, entonces, ¿cuáles hay que cambiar y cuáles hay que profundizar? Bueno, a ver, digamos, por ejemplo, para tomar una decisión política y económica con un mal impacto, cuando el año pasado se toma la decisión de aplicar un impuesto a los autos de alta gama, es un impuesto que después, con el problema de la devaluación, terminó aplicándose a todos los autos. El resultado fue el que debía ser: suben los precios de los autos, baja la compra-venta de los autos, y obviamente eso genera las suspensiones en las automotrices que estamos viviendo, y ese es un problema importante. Entonces me parece que esas son las malas decisiones que se toman, que tienen consecuencias sociales, malas decisiones políticas y económicas con consecuencias sociales. La otra decisión tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de los frigoríficos. Un país como el nuestro, que prohíbe la exportación de carne, pierde mercados, yo diría de manera definitiva, que gana Uruguay, por ejemplo. ¿Quién paga esos costos? Obviamente los trabajadores. Entonces hay que mirar la economía en función del impacto social que tienen esas grandes decisiones. Y a veces me parece que hay una desvinculación muy grande entre esa decisión y lo que pasa abajo. Las cuestiones centrales que hay que cambiar en la Argentina es la gran discusión, digamos, que ha quedado como deuda de estos 12 años. Pues yo creo, y por eso es que siempre planteamos que esta década ha sido una década desperdiciada en oportunidades. La oportunidad perdida ha sido discutir un proyecto de país, un cambio de nuestra matriz productiva, por ejemplo, y fundamentalmente un cambio en nuestro sistema de impuestos. La verdad es que un gobierno que tiene, como ha tenido el kirchnerismo durante estos años, las mejores condiciones económicas, internas y externas, mayorías, o sea, ha tenido las mejores condiciones políticas para producir cambios, y la verdad no hicieron absolutamente nada para cambiar un sistema de impuestos que es regresivo, es injusto, es complejo por donde se lo mire. Entonces seguimos planteando parches. Muchos sectores de la oposición siguen planteando parches a un sistema que debe ser cambiado absolutamente. Y esas son las cuestiones que no se han hecho. Yo creo que es uno de los debates que nos debemos y que es urgente para la Argentina, que es tener un sistema de impuestos menos complejo, con menos cantidad de impuestos, basados obviamente en la renta y no en la producción, en el consumo. Un país como el nuestro, que tiene un ingreso, una recaudación basada en gran medida en la producción y el consumo, va a contramano de lo que debe ser. Entonces son algunas de las cuestiones que me parece que hay que cambiar, ¿no? Bien. ¿Ustedes tienen previsto, dentro de este programa del que nos hablaba recién, hacer modificaciones, llegado el caso de que fueran gobierno, de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias o las retenciones a las exportaciones agropecuarias? A mí me parece que el sistema no resiste parches, y me refiero a eso. No se puede estar discutiendo así alguno de los impuestos, a ver qué cosa hacemos con eso. Yo creo mucho más en que hay que producir una discusión, nosotros lo venimos proponiendo desde hace años, que hay que conformar una comisión de expertos con políticos, pero también con académicos. Las universidades públicas tienen que participar, diseñar un nuevo sistema impositivo, que la verdad hay que pensar tal vez que hay que trabajar 1 año, 2 años, pero es el sistema impositivo para los próximos 50 años. Y esas son las cosas que no se están haciendo. Yo participo más de esa idea, de demorar un poco más, pero sinceramente con participación y consenso de todos los sectores, políticos, económicos, sociales,
sociales, académicos, dar una discusión sobre un nuevo sistema impositivo, ¿no? Muy bien. Bien. Vamos con Sebastián. Sí, Stolbizer, usted precisamente hablaba recién del consenso entre los distintos sectores. La semana pasada, en el coloquio de IDEA, hubo bastante controversia entre el gobierno y los representantes del coloquio, del sector empresario, pero trascendió la idea de plantear un pacto entre todos los sectores, un acuerdo para unos presupuestos mínimos que acuerden todos los candidatos de cara al próximo mandato. ¿Ustedes acompañarían una iniciativa de esas características? No conozco qué es lo que se Todavía dijo, no, se estaba discutiendo algún tipo de borrador, todavía lo estaban terminando no conozco qué es lo que se de dijo. elaborar. Yo creo que es necesario pensar hacia el tiempo que viene y me animaría a decir que la Argentina está necesitando eso y me parece que todos vamos teniendo la madurez respecto a la necesidad de consensuar, de establecer políticas de acuerdo. Yo creo que un gran problema que la Argentina tiene y que ha tenido durante este tiempo, yo lo marco como déficit, pero también como desafío, es encontrar ámbitos de discusión, de deliberación, donde no se trata de pensar lo mismo, sino de acordar desde visiones diversas qué se hace con determinadas cuestiones. Y me parece que hay algunas que son centrales. Desconozco la iniciativa esta, ¿no?, de qué es lo que contiene y nada. Creo que es una discusión que debe darse fundamentalmente desde la política, pero la política, como decía recién respecto de la reforma de impuestos, en consulta con intelectuales, académicos, representantes de los sectores económicos y sociales. Nosotros reclamamos desde hace mucho la existencia de un ámbito permanente como un Consejo Económico Social donde se discuta no solo precios y salarios, sino en realidad donde empecemos a discutir un poco un proyecto de país, ¿no? Sí, desde la oposición se habla mucho y se utiliza la palabra consenso, diálogo, pero ¿no hay momentos en donde hay intereses contrapuestos que en algún punto son de alguna manera irreconciliables, tal vez entre el sector de los trabajadores y un sector del empresariado que quiere también tener una rentabilidad? ¿Cómo se resuelve? Digo, teniendo en cuenta que hay una trama compleja en la Argentina. Te agrego un dato. El oficialismo dice que ese consenso se dio en proyectos como el Código Procesal, el Código Civil, que la oposición terminó rechazando en el Congreso. A ver, vamos a ir por caminos distintos. Uno, me parece que de todos modos hay experiencias y que uno puede tomar. Tal vez la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sea un ámbito demostrativo de las cosas que se pueden hacer con la representación de trabajadores, empresarios y Estado, y me parece que ese es un modelo que tranquilamente se puede repetir. Respecto de las discusiones de los códigos, yo creo que hay un problema y una mala información, digamos, una mala interpretación de lo que fue la discusión previa. Tomo el ejemplo del Código Civil reciente. El Código Civil tuvo una etapa, si se quiere, de legitimación del proyecto, que fueron esas asambleas que se hicieron, yo participé en alguna, muy valioso en universidades, con colegios profesionales y demás. La verdad es que hubo además un proyecto muy legitimado en su origen porque fue redactado por un conjunto de juristas, lo que le daba una gran potencialidad a ese proyecto. Lo cierto en que estés entre ese proyecto elaborado por los juristas y discutido en las asambleas a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, la distancia es importante. Yo tomé alguno de los temas, porque sí reconozco algo: la reforma del Código Civil como la del Código Procesal son reformas necesarias. Ahora, con mucha más razón, el trabajo que se hace para llegar al producto, al resultado, tiene que ser mucho más cuidadoso. Para tomar un ejemplo, en la discusión del Código Civil se discutió sobre la base de un proyecto que tenía un artículo 241 que decía casi textualmente: se garantiza como derecho humano a todas las personas el acceso al agua potable. Con ese texto se discutió en todo el país en esas asambleas. Por supuesto, frente a un artículo que consagraba un derecho de manera tan clarita, ni las personas ni las organizaciones que podían sentirse vulneradas si ese derecho no estaba, discutieron sobre eso. Todos discutieron dando por sentado que eso estaba. Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, ese artículo había desaparecido. Entonces, ¿y por qué cree que desapareció? Desaparece porque hay demasiados intereses en que no exista un artículo en el Código Civil que garantice el derecho humano de acceso al agua potable. Obvio. Hay otra cuestión. En el proyecto original de los juristas estaba dentro del Código Civil la consagración de algo que ya existe en nuestra jurisprudencia, que es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios, sobre todo del Estado, frente a lo que se llama el ejercicio irregular de las funciones.
Ejemplo clarísimo, la tragedia de Once. Si no hay un Estado por atrás que sea responsable de lo que ocurre, incluso a cargo de la concesionaria, si la concesionaria es responsable, es lo que dice la jurisprudencia, lo que ha dicho la Corte además, es cuestión de un principio general del derecho. Todas las personas tienen el derecho a no ser dañadas y tienen el derecho a que si son dañadas sean indemnizadas, sean compensadas. Bueno, eso se borró del Código Civil, se terminó aprobando una ley por afuera del Código Civil que consagra la irresponsabilidad del Estado y los funcionarios. Entonces, me parece que solamente decir se discutió previamente, no, porque se discutió un proyecto, no se discutió este. Bueno. La pregunta de Pablo de León. Bueno, ¿qué es lo que pasa con UNEN? En el momento estaba todo muy lindo. Veníamos bárbaro hablando de los otros. No, pero vamos a meterle un poquito de intratables al panel. Wiener, Cobos, Sanz, Solana, usted, Lustó, Pratgay, todos muy lindos, todo muy plural, pero aparecieron Massa y Macri y les armaron un lío. ¿Tiene arreglo este asunto o no? Sí, a ver, primero digo, y si se quiere de manera autocrítica también, el lío no nos lo armaron ellos, nos lo armamos nosotros solos, ¿eh? Desde el primer día habría que decir, ¿no? Sí, desde el primer día. El mismo día de la presentación en abril allá en el Teatro Broadway, ese día una presentación que apuntaba a demostrar una cosa nueva, esperanzadora, la verdad terminó siendo cruzado por el debate de un acuerdo con Macri. Un debate que instala a Carrió, pero que en realidad los que avanzan desde una visión muy pragmática son los radicales, que empiezan a ver cómo resolver la cuestión de poder territorial. A ver, respecto de esa estrategia, yo hasta acepto que el radicalismo defina como estrategia propia el poder territorial, que el radicalismo diga, bueno, nosotros lo que queremos es hacernos fuertes en las provincias, en los territorios, y dejamos pasar el turno. Lo importante y lo que yo les vengo reclamando, sinceremos esa discusión. Claro. Yo digo, si lo que quieren es eso, bueno, no está mal, pero entonces díganos con el proyecto nacional, sigan ustedes. Ahora, otra cuestión. ¿Por qué cree que no dicen eso? Ni Sanz ni Morales. Y bueno, la verdad es que no sé por qué, pero me deja algún margen de duda que si efectivamente lo que quieren es participar de un proyecto y de un frente nacional de las características del nuestro, o si en realidad lo único que están pensando es en lo otro, y eso va de la mano de un acuerdo con Macri o con Massa, ¿no? Ahora, contestando de todos modos a lo de Pablo, me parece que también hay que entender lo que pasa en UNEN como parte de un proceso electoral que ya está abierto y que es un proceso electoral bastante convulsionado. Y hay que tratar de desdramatizar la convulsión que tiene el proceso electoral y mirarlo positivamente. ¿Qué es lo que quiero decir? La verdad es que venimos de varios años donde, empezando el proceso electoral, ya todos sabíamos que el kirchnerismo se sucedía a sí mismo y que las posibilidades de reemplazo eran muy remotas. En cambio, ahora estamos frente a un proceso donde la presidenta termina su mandato, todo el mundo sabe que hay un escenario político abierto para que cualquiera pueda sucederla, y eso es lo que genera mucha convulsión hacia adentro de los partidos o de los frentes. Lo que pasa hoy en el Frente UNEN no es distinto a lo que le pasa a Massa, que cada vez que suma uno se le sale otro por otra puerta. No es distinto y es mucho menor a la convulsión política que tiene el propio kirchnerismo con un candidato que mide al que el resto no quiere y hacen todo lo posible para debilitarlo. Pero ¿no? mirándolo de ustedes, aparece Carrió, que quiere una cosa, los radicales, que arreglan la propia en las provincias, y después, vamos a ver, porque Cobos también tiene una posición. Y usted que empezó hablando de esto, de una visión progresista, digo, ¿qué cambio puede representar una fuerza que arranca casi con un conventillo en su patio? Sí, insisto, la parte del conventillo no es distinta a lo que ocurre hoy en todas las fuerzas. Todas tienen un debate y una deliberación interna y nosotros tenemos el nuestro, que en algún punto, en algún momento, se va a tener que resolver. Y entonces, ¿la resolución cuál es? Que tal vez no todos los que estamos en UNEN terminemos estando juntos y tal vez alguno termine diciendo, bueno, no, yo prefiero un acuerdo con cualquiera de los otros candidatos, y muchos otros van a quedar. UNEN no se disuelve, UNEN no se desarma. UNEN es un frente que está, que tiene un programa, que es lo que nosotros presentamos en el mes de abril. Quedaremos los que tengamos más confianza o más coherencia en cuanto a que esto es lo que la Argentina necesita, o aquellos que quieran salir por la salida pragmática, digamos. Pero me parece que tampoco hay que dramatizar esta cuestión. Forma parte del debate interno, en algún punto se resuelve, algunos estarán y otros bueno, no. Hay que invitar a comer pizza a Lilita.
Eso para empezar, se puede empezar por ahí. Usted recién mencionaba que el kirchnerismo tiene candidatos que no les cierran del todo, no me acuerdo cómo fue la frase exacta. Un candidato que mire que no los quieren ni ellos, ¿no? Se está refiriendo a Daniel Scioli. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Bueno, seguimos con la pregunta de Gabriel Michi. Bueno, tomo algo que acaba de decir recién que me parece muy importante o muy fuerte, por lo menos, que tal vez no todos los que estamos en UNEN terminemos juntos en UNEN, ¿no? Claro. ¿A quién va más cerca de irse de UNEN? Y en todo caso también de las 5 opciones, los 5 precandidatos presidenciales, ¿a quién acompañaría? No lo digo en potencial, nosotros acompañamos a Hermes Wiener. La verdad es que nosotros ya estuvimos acompañando a Wiener en la presidencial del 2011, cuando nosotros, aún con mucha diferencia a la presidenta Fernández de Kirchner, fuimos la segunda fuerza, y eso demostró claramente que lo que la sociedad quería era una opción más progresista que la que había, y a mí me parece que hay que insistir en ese punto, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir acompañando a Wiener. Nos parece que es una persona que reúne las condiciones para el tiempo que viene en la Argentina, así que no es potencial. Nosotros, ese es el candidato que estamos apoyando. ¿La otra pregunta? No, sobre justamente quiénes están más cerca de irse de UNEN. Y es bastante difícil, porque además no quiero que una respuesta pueda parecer como que tengo intención de que alguien se vaya. La verdad es que yo quiero que todos estemos y ojalá tuviéramos más de lo que tenemos en realidad, porque creo que el frente nuestro tiene que expresar algo superador o más amplio incluso que lo de los que representan los partidos que lo integran. A mí me da la impresión que la Argentina necesita una fuerza política que exprese al conjunto de la sociedad. Si bien lo nuestro es un acuerdo institucional de partidos políticos y los partidos son los que tienen que darle encarnadura programática a esto, yo siento que el 90% de la gente que no está dentro de los partidos políticos siente desorientación frente a lo que hay. Yo no creo que a nadie le conforme el resto, o digamos que hay mucha gente a la que no le conforman los candidatos que aparecen como los más taquilleros y está reclamándonos a nosotros que conformemos eso. Pues la verdad es que la Argentina necesita tener una alternativa distinta a los otros 3. Y creo que eso es lo que hay que intentar expresar, ¿no? ¿Y cuál va a ser su rol dentro de esta posibilidad de acompañar a Hermes Wiener? ¿Qué cargo va a aspirar? ¿Va a ser candidata a gobernadora? Y la verdad es que no aspiro a ningún cargo porque he sido candidata demasiadas veces más de la que quisiera, pero sí me siento parte absolutamente de la construcción de este espacio. Así que bueno, lo hago sinceramente con mucha pasión, no necesito ser candidata a nada. Pero no está en su proyecto entonces ser candidata a gobernadora. No lo está, pero sinceramente yo tengo muchos años de vida política y nunca estuve en un cargo porque fuera una decisión personal. Siempre estuve en el lugar donde servía un proyecto colectivo, y así va a volver a ser. Ha hecho buenas elecciones en la provincia y gracias, es toda una concesión esa que hice buenas elecciones. Bueno, me acuerdo de una que tuvo muy buena performance. En realidad, claro, mis elecciones terminan siendo buenas cuando se las valora en función de lo malo que me dan antes, ¿no? Hablando de las encuestas que hablaban al comienzo. Nunca nadie me dio. La primera vez que competí, las encuestadoras me ponían en el rubro otros. Y el domingo a la noche, después de la elección, esto es año 2003, me llamaban de muchos canales y muchos periodistas y me decían, ay, nosotros nunca la entrevistamos durante todo este tiempo. Yo había sacado el 10%, si no me equivoco. Me acuerdo una anécdota. Competí en ese momento candidato a gobernador Luis Delía. Y Delía terminó sacando el 0,5%, me parece. Pero a Delía lo habían paseado por todos los canales, en realidad. Entonces algunos me decían, ay, dice, Margarita le ganó a Patti, a Rico, eran los otros que competían. Claro, fue una cosa tan que parecía como sorpresiva que Margarita había tenido ese resultado. Entonces yo le digo a uno, no es solo que no me invitaban a mí, que lo pasearon a Delía, que sacó el 0,5 durante todo este tiempo, ¿no? La historia de sus colegas, entonces, a ver si la quieren instalar ya como candidata en la provincia y se lo piden. Sí, yo creo que es un tiempo, digamos, en el que tratándose de una elección presidencial sería una buena oportunidad para instalar a otros candidatos, pues las presidenciales siempre tienen un arrastre propio de la parte de arriba de la boleta, entonces sería bueno promocionar alguna otra figura. Muy bien, ¿nos queda? Carlos Romero. Sí, Stolbizer, bueno, varios de sus compañeros del Frente hablaron de la posibilidad que, como se dijo en esta mesa, Mauricio Macri, el PRO, e incluso en algunos casos habló del Frente Renovador de Sergio Massa, participaran de una interna o tuvieran algún tipo de alianza electoral con Faunen. ¿Por qué para usted ese es un límite que no se puede cruzar? Sí, hay algunos de sus compañeros de mesa que lo ven como algo viable. Sí, a mí no me gusta la expresión del límite, ¿no?
realmente incluso mucha gente que dentro de nuestro propio espacio dice, no, este es mi límite. La verdad es que a mí no me gusta poner los límites, mucho menos en las personas, sinceramente. Creo que los límites se dan cuando uno define con claridad su identidad, cuando uno tiene claro qué es lo que representa, qué expresa, qué proyecto de país quiere. Uno sabe que puede demorar más o menos tiempo en alcanzarlo, pero que hay que tratar de no buscar atajos para llegar al destino, pues cuando uno llega desvestido en realidad. Y por lo tanto a mí me parece que es mucho mejor, pensando en un futuro, resguardar la coherencia de lo que es nuestra identidad. No es porque tenga problema con nadie, la verdad, es porque expresamos proyectos de país diferentes. ¿Esta es la última vez que participa de algún acuerdo electoral en el que esté Elisa Carrió sentada a la mesa? Insisten, son... O sea, están buscando. Tropezó con, digamos, por decirlo de alguna manera, es una piedra con la que ya ha tropezado, digo, ¿no? Y en general Carrió no defrauda en la forma en la que, bueno, lleva adelante estos acuerdos. ¿Se ve en el futuro, digo, quizás en algún otro acuerdo con Carrió, o esta es la última vez? Claro, y no lo puedo decir sinceramente, no lo puedo decir porque no lo sé, ¿eh? No quiere hablar del futuro, es tan lejano por lo pronto. No quiere manifestarse tan claramente sobre su relación con Elisa Carrió. No, porque además podría tener una respuesta terminante y decir sí o no. Y la verdad que después la sucesión de las cosas termine siendo diferente, ¿no? Entonces... Pero ¿y cuál es su relación con ella? Yo no tengo relación personal ni política con ella, porque además no participo en ninguna de las reuniones donde, digamos, en el Congreso es donde nos vemos cada uno en su banca y tengo algunas coincidencias en muchas cosas y tengo discrepancias en otras. ¿Cómo me pasa con otros? Bien, vamos a comenzar la ronda de preguntas libres, pero me gustaría iniciarla con el siguiente tema, que es la elección de ayer en Brasil, donde Dilma Rousseff alcanza una reelección después de tantos años de gobierno del partido del PT, una reelección con el 52, un poquito más del 52% de los votos. ¿Cómo analiza esa situación en espejo hacia la Argentina con lo que puede llegar a pasar aquí el año que viene? Bueno, primera cuestión es la primera reelección de Dilma, ¿no? Si bien el PT viene gobernando desde hace bastante tiempo, para Dilma es su primera reelección, por lo tanto me parece que estaba, digamos, dentro de lo previsible. Así todo, Dilma se presenta a sí misma como una opción de cambio. Dilma, y sobre todo a mí me impactó mucho un discurso de mucha humildad, que fue el que dijo anoche después de haber ganado, ¿no? Lejos de haberse subido al triunfo, me parece que fue muy humilde. Sí, pero con algunas propuestas audaces planteó la posibilidad, el hecho concreto de instalar ya el proyecto de una reforma política, digamos, también bueno, exactamente. Marcó una agenda. Eso es lo que iba a decir, es que me parece que lo bueno que tuvo lo de Dilma es que ella se presentó a sí misma tomando y asumiendo la necesidad de los cambios que tiene que tener. Lo hizo durante la campaña y lo hizo anoche también. Ella no dice vamos a seguir igual porque todo está bien. Ella empieza reconociendo la cantidad de cambios que Brasil y que su gobierno tiene que hacer. Y me parece que eso fue lo que la gente receptó. Mucha gente que acompañó a Aécio también planteaba la necesidad de un cambio. La mayoría vio que ella podía expresar ese cambio. ¿Y por qué cree que esa mayoría interpreta que ese cambio está dentro del propio oficialismo y no en la oposición? Digo, pensando también en lo que puede llegar a pasar en nuestro país. A ver, respecto de lo de allá, insisto con esto, me parece que Dilma asumió los déficits que su gobierno tenía. Eso es, en principio, una gran diferencia de lo que ocurre acá. Acá jamás hemos escuchado a la presidenta que reconozca ningún déficit, ninguna cuestión que haya que cambiar. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, que es plantarse siempre de que somos los mejores en todo, no nos equivocamos nunca en nada. Y bueno, ahí es donde la gente empieza a decir, el que no reconoce los errores, el que no reconoce la necesidad del cambio, obviamente no lo va a producir, ¿no? Muy bien. ¿Ronda libre? ¿Empezando? ¿Yo? Perfecto, no pensé que iba el compañero Olivalla. Diputado, usted se metió con el tema Lázaro Báez. Le pidió algo a la justicia uruguaya, después le dijo a Echegaray que pida a Estados Unidos, a Suiza y a Uruguay algunos elementos. ¿Le parece que se puede agarrar esta cuestión de Lázaro Báez y su vinculación con esta ruta, llamada ruta del dinero acá?
Creo que se puede, aun cuando he observado bastantes dificultades para hacerlo. Hay dificultades que tienen que ver con la, si se quiere, poca acción de cooperación que hay entre los países. Yo no soy de los que frecuentan los tribunales para presentar denuncias ni nada por el estilo, pero estuve en Suiza, fui a otra cuestión, fui a la Unión Interparlamentaria, pero tuve varias reuniones y una de las cuestiones que me traje como preocupación es que el bloqueo de las cuentas de la familia Lázaro Báez, que está en Suiza, podría en cualquier momento ser levantado porque no ha llegado la información que se requirió a la Argentina. Suiza tampoco tiene una gran voluntad de cooperar. Entendamos que los países que en realidad viven a partir de lo que han armado en torno a su secreto financiero, la verdad es que tienen baja disposición. Aun cuando Suiza ha ido flexibilizando la dureza del secreto que tenían por presiones de la OCDE, entre otras cosas, y por lo tanto se podría esperar un resultado distinto. Hay alguna otra cuestión más formal que tiene que ver con el delito. Todas las investigaciones, tanto la de Suiza como la de Uruguay y la de Argentina, son investigaciones del delito de lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito autónomo que siempre necesita de un delito precedente que genera el dinero que después se lava. Si no hay dinero ilícito, no hay lavado de dinero. Y entonces ahí está el punto de la mayor dificultad en todas las investigaciones, porque Suiza dice, para ellos además la evasión fiscal no es un delito, por ejemplo. Entonces ellos dicen, para nosotros es insuficiente las cosas que nos mandaron, porque acá no es delito la evasión, no es delito el enriquecimiento, necesitamos probar el delito anterior. O sea, que sin los jueces argentinos no hay manera de agarrarlo a Lázaro Báez. Y acá las causas tampoco han avanzado demasiado respecto, insisto, de esa cuestión que es cómo se genera el dinero que después se lava. Ni acá, ni en Uruguay, ni en Suiza. Entonces es difícil. Ahora, también creo que la justicia empieza a generar algunas acciones porque también están viendo que hay algunas cuestiones que rayanan el punto del escándalo, ¿no? Y, por vincularlo con otro tema, la causa Chicone fue eso. La verdad es que la voluntad primaria hubiera sido planchar, no investigar. Llegó un momento que la causa del juez Lijo le quemaba en las manos. Y yo creo que con este tema va a ocurrir más o menos lo mismo. Las cosas empiezan a despertar cuando queman, cuando los elementos son tan contundentes, tan fuertes, tan repetidos, que entonces las causas tienen necesariamente que avanzar. Muy bien. ¿Más preguntas? Usted decía que el principal problema económico era el empleo y no la deuda, pero hay un tema urgente que tiene que ver con el tema de los fondos buitres. Ahora en enero se vence la famosa cláusula Rufo y el gobierno se va a tener que decidir a negociar o no con estos fondos. ¿Usted qué cree que tiene que hacer el gobierno? ¿Tiene que negociar o no tiene que negociar? Creo que tiene que hacerlo y me parece que es la decisión que el gobierno ha tomado. Me da la impresión que seguir con la estrategia de la pelea y del patoteo y del insulto permanente no nos condujo a ningún lugar. Entonces creo que sin perder lo que somos, nuestra soberanía, nuestras deudas internas y demás, hay que encontrar un punto a través del cual se negocie. Creo que el gobierno va a hacer eso. Implica pagar. Sí, es así, implica pagar. La verdad es que vienen pagando tantas cosas. Cuando uno ve, y sobre todo los números del presupuesto lo muestran, el compromiso que hay para los próximos años en pago del endeudamiento, yo creo que Argentina tiene que resolver muchas de estas cuestiones. Este gobierno empezó a resolverlo. La verdad es que sostener un conflicto de estas características no es bueno tampoco. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, Margarita, se cumplen 4 años de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Cómo cree que va a quedar Kirchner en la historia? ¿Qué imagen va a quedar de él? Y también de Cristina Kirchner. Y yo tengo la peor de las opiniones, en esto tengo que ser absolutamente sincera. Lamento que la pregunta vaya de la mano del aniversario de la muerte, porque no es el mejor momento para decirlo, pero sinceramente tengo la peor de las opiniones, porque sobre todo, como la pregunta está vinculada con cómo va a quedar en el tiempo lo que queda es el saldo. Posiblemente si a mí me preguntaban qué opinaba del Kirchner 2003, mi opinión era bastante positiva. El problema es el saldo, que es lo que queda, y el saldo de lo que nos queda, la verdad, no es el de una Argentina de la que uno pueda enorgullecerse, ¿no? En ningún sentido. ¿No destaca nada positivo de estos años de gestión?
cuestiones aisladas, por eso vuelvo a lo de la pregunta. Yo puedo tomar alguna de las cuestiones que han ocurrido y que han sido buenas. El saldo y cómo va a quedar, me parece que el saldo es negativo. El tema de la ley de medios, por ejemplo, que a usted se la conoce como dirigente por sus posiciones tradicionalmente progresistas y muy desafiantes en algún sentido. Sin embargo, sus representantes en el AFCA no apoyan la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Tampoco es así que no apoyen. ¿Apoyan? No, nosotros el voto nuestro fue un voto de abstención porque no se había conocido el expediente. Porque la verdad, y es el problema que yo vengo observando en el gobierno en general, ahí como en la discusión del Código Civil y con muchas otras, me da la impresión que el gobierno ha tomado la decisión de transitar su último año a los cachetazos, a los piedrazos, la verdad. Muchas de las cosas que se podrían hacer por la vía de la legalidad, de lo reglamentario, deciden hacerlo a los piedrazos. Entonces, la objeción nuestra que fue que un día Sabatella llegó y dijo, hoy vamos a tratar la adecuación de oficio. La verdad, denle los expedientes a los directores, permítanles que lea. ¿Cuáles son las razones? El director en representación nuestra, que es Milman, fue y le dijo en la mesa de directorio a Sabatella, si vos me mostrás las razones y todo lo que vos me decís está en el expediente y yo lo puedo ver, nosotros vamos a acompañar. Ahora, nunca tuvieron oportunidad de eso. Por eso es que no votan negativo. Todavía no lo vio. Se abstienen, ¿no? Claro. Bien. Usted dijo hace un tiempo que la inseguridad tendía a derechizar a la sociedad y que eso podía llevar a que la gente votase a Sergio Massa. ¿Sigue sosteniendo esa afirmación? Sí, a ver, quiero explicarla de alguna manera, porque tal vez la cuestión es que el discurso de Massa, como el discurso de Macri, como el discurso de Scioli y lamentablemente como el discurso de la propia presidenta hace una semana atrás, es un discurso que responde hoy a esta demanda de demagogia populista punitiva, en realidad, que cree que el problema de la inseguridad se resuelve con más cárceles. A mí me llama la atención la gente que pide cárcel, la verdad. Una de las grandes reformas que la Argentina necesita es la de su sistema penitenciario, porque hoy la gente que pide cárcel debería saber que un delincuente que ingresa como primario en una cárcel sale como profesional, si no se fuga antes. En realidad, nuestro sistema penitenciario es un desastre por donde uno lo mire. La gente pide más penas, la verdad. Las penas después no se le aplican a nadie tampoco. La presidenta propone que expulsemos a los extranjeros que cometen delito, a los que se los encuentra en flagrancia, la verdad. Deberían saber que los delitos que cometen son mínimos. Entonces, si la respuesta frente a la inseguridad es esa, dediquémonos alguna vez a discutir en serio una política frente al tema de las drogas, del narcotráfico, de las armas. Yo vengo insistiendo con que el problema de la Argentina de la inseguridad no es que tengamos más cantidad de delitos, es que tenemos violencia. Por eso es que esto aterroriza a la gente y la gente sale a pedir cuestiones muy duras. Ahora, la violencia tiene que ver con drogas y con armas. Resolvamos esas dos cuestiones. Sin embargo, ninguna de estas dos están resueltas. Al contrario, drogas ni por el lado del combate al narcotráfico, ni por el lado de la prevención frente a las adicciones o la atención de las adicciones, hay ninguna respuesta. ¿Cuál es el tema de las armas respecto lo mismo. de la despenalización de las drogas, de la marihuana, por ejemplo, y de drogas más duras también? Sí, a ver, primera aclaración. Hay un fallo de la Corte y es la verdad lo que yo sostengo, entre otras cosas, porque es lo que se acata a lo que es nuestra Constitución. Hoy sostener la criminalización de la persona que tiene droga para consumo personal es inconstitucional y eso es lo que dijo la Corte y lo que la ley debe reparar. Ahora, esto no significa que estemos a favor de la liberalización de cualquier cosa y que esto signifique que, bueno, vamos de hoy a mañana a permitir que todo el mundo ande con droga en el bolsillo. Me parece que todo esto tiene que ir acompañado de una política, que es lo que no ha habido, porque yo soy muy crítica, tanto respecto al tema del narcotráfico como respecto del tema adicciones. La adicción es un problema de salud y debe haber una política sanitaria, que no la hay. En la provincia de Buenos Aires en los últimos años se desmantelaron todos los centros de prevención y atención de adicciones. Se gasta más en la publicidad sobre la droga que incautan en un procedimiento que en los tratamientos para adictos. Entonces me parece que hay que ser un poco más serio en este punto y no se puede de la noche a la mañana decir, bueno, hoy vamos a permitir todo, ni tampoco
tampoco seguir sosteniendo una penalización de algo que la propia Corte ya ha dicho que es inconstitucional. Bien, ¿más preguntas de la mesa? Sí, Stolbizer, hace unas semanas, con el fallecimiento de Petraki y el anterior fallecimiento en mayo de la jueza Argibay, los dos ministros de la Corte Suprema, y el anuncio de Zaffaroni de que se va a retirar cuando llegue a los 75 años en enero próximo, la Corte va a quedar con 4 miembros y ahí hubo una suerte de discusión sobre qué debería hacerse, si se debería designar un nuevo miembro, se debería ampliar. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Incluso desde la oposición algunos dijeron, bueno, que quede con 4 miembros hasta que asuma un nuevo gobierno. No, si hay algo que en realidad yo rescato de lo que fue el inicio de la gestión de Kirchner, y a eso me refería frente a la pregunta de Gabriel Michi, fue por ejemplo aquel decreto de autolimitación de atribuciones de Néstor Kirchner, que estableció un procedimiento transparente, participativo para la designación de los miembros de la Corte, y a mí me parece que existiendo eso es lo que hay que sacar de cualquier cajón y hay que establecer un procedimiento con características transparentes, participativas, donde realmente se garantice cuál es el resultado. Yo creo que hay que tomar lo que las normas nos ofrecen y cumplirlas en realidad frente a esto. Bueno, sí me parece que es demasiado prematuro estar haciendo especulaciones sobre los 4 que va a haber, porque la verdad hay 5 y hay que dejar que la Corte funcione correctamente con los 5 como tiene. El día que haya se abrirá el procedimiento. Bueno, pero el propio Zaffaroni hay lo que dijo. reemplazarlo el año que viene, porque también están los que dicen que no, que hay que esperar hasta el nuevo gobierno. No, la verdad es que yo no comparto eso, porque con ese criterio mañana van a decir cerremos el Congreso hasta que cambie la mayoría. No. Ahora le proponemos pasar a otra parte del programa en la cual le hacemos repasar los dichos que usted hizo aquí en este mismo programa para que los ratifique o los rectifique. Bueno, muchas gracias. O los amplíe brevemente si tiene ganas también. Vamos con el primero. Macri, Massa y Scioli son parecidos y dicen lo mismo, expresan una posición conservadora. Confirmado. Ratifica. Muy bien. El gran problema de la economía no es la deuda, sino el empleo. Es muy preocupante lo que está ocurriendo. Sí, claro, ratifico. Las reformas de los códigos civil y penal son necesarias, pero necesitan un trámite mucho más cuidadoso. Bueno, hay que recordar que una ya fue aprobada, la otra está en proceso de Sí, como aclaración legislativo. solamente hablamos del Código Procesal Penal, no el penal. Sí, ¿no? El penal claro. fue anunciado hace un tiempo, pero quedó en un Quedó cajón en porque nada. era demasiado garantista posiblemente, y ahora lo que anunciaron es uno procesal penal que parece que no es tanto. Muy bien. El lío en UNEN no lo armaron ni Macri ni Massa, lo armamos nosotros solos. Ratifica, le costó un poquito. Tal Bien. vez. Vamos a la otra. El kirchnerismo termina aceptando a Scioli porque es el que más mide, pero no lo querían como candidato. Sí, claro, Ratifica. Ratifica. No tengo relación personal ni política con Lilita Carrió. Tengo coincidencias y diferencias con ella. Sí, no tengo relación, digamos, personal, la política, tengo la formal en el Parlamento, compartimos, estamos dentro del mismo frente, obviamente, ¿no? Me refiero que no tengo la, frecuencia. No, claro, exactamente. Bien. Esta dice, el gobierno intenta mostrar iniciativa y poder a los cachetazos, pero eso es debilidad. Pasa en el Congreso y pasó en AFCA. Sí, ratifico. Ratifica. Y la última. La sociedad se angustia por la inseguridad y se derechizan sus demandas hacia una demagogia punitiva. Sí, una aclaración. Tal vez no es la sociedad la que derechiza su demanda y creo que lo más preocupante es que los que derechizan sus respuestas son los candidatos, ¿no? Porque esto tiene bastante que ver con la demagogia propia de los procesos electorales, donde muchos salen a decir las cosas que les permite obtener más cantidad de votos. La discusión del Código Penal, que fue a lo que me refería antes, fue una discusión muy mal instalada por parte del gobierno, con argumentos realmente malos, inoportuna en realidad. Ahora, la berretada que terminó siendo la campaña armada por Massa para contrarrestar lo que el gobierno había hecho fue un espanto en realidad. Entonces me preocupa mucho más la respuesta como demagogia punitiva que no la de la sociedad. Que la sociedad salga y reclame mano dura, hasta uno podría razonablemente aceptarlo, que aquel que sufre todos los días la angustia frente al delito pida determinadas cosas. La responsabilidad la tenemos que dar los que tenemos que brindar una respuesta. Bien. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, Stolbizer coincide con quienes dicen que de llegar a la presidencia van a derogar una serie de leyes aprobadas por esta gestión. Una serie no, todas.
Bueno, Una claro, larga serie. ese es el problema. Hay algunas leyes que habría que derogarlas, que suspenderlas, y otras que hay que mantenerlas, y otras cuestiones que yo di algunos ejemplos acá que habría que hacer en realidad. ¿Cuáles habría ¿no? que derogar desde su punto de vista? Más que derogar, por ejemplo, yo planteaba recién frente al Código Civil. El Código Civil, una de las razones por las que yo digo andan a los cachetazos para sacar las cosas, es que el Código dice que va a empezar a regir en el 2016. Bueno, a mí me parece, es una de las cosas que nosotros hemos propuesto, es que hay que votar una ley que suspenda la puesta en vigencia de ese código y que se vuelvan a discutir algunas de estas cosas. Por ejemplo, recupera el derecho al agua potable, ¿no? Bien, seguimos. Más preguntas. Margarita, ¿cuál es su posición justamente con estas cuestiones de las que se cambiarían, en las que se mantendrían con respecto, por ejemplo, a la estatización de YPF y a la estatización del sistema jubilatorio? Sí, el sistema jubilatorio sin ninguna duda que hay que dejarlo así. Respecto de aerolíneas, perdón, le agrego. Sí, no, lo que me sonrío porque en realidad parte de estas preguntas en un tono provocador salieron del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sinceramente les digo, cuando Scioli sale y medio se hace el malo y dice, a ver, yo les pregunto, ¿van a estatizar YPF? La verdad, YPF fue privatizado por Menem en compañía, en acompañamiento de Scioli y del kirchnerismo, la verdad. Después, durante la época del kirchnerismo, desguazaron YPF, la verdad. Entonces, a esta altura, que nos vengan a querer correr por izquierda, la verdad es que nosotros sostuvimos siempre la misma posición. Los que cambiaron son ellos, son los del PJ que primero privatizó y los del PJ que después vació o contribuyó al vaciamiento. Entonces, la verdad que lo que no acepto es que a esta altura un Scioli me venga a correr a mí con la estatización de YPF, ¿no? Y con respecto a los otros dos temas, aerolíneas y sistema jubilatorio. AFJP no tengo ninguna duda que tiene que seguir el sistema estatizado. Con aerolíneas tengo alguna duda. Yo abriría un debate. Primero que nada porque tampoco son de las cuestiones que yo digo. A mí me encanta viajar en aerolíneas. Siempre digo y defiendo bastante aerolíneas y cada vez que puedo elegir una aerolínea para viajar, tomo esa. Ahora, lo cierto es que hay una muy mala administración de aerolíneas y que aerolíneas no le puede costar al país lo que perfectamente podría estar invertido en muchísimas otras cuestiones para sostener esto mal sostenido, insisto. Entonces, creo que es una discusión que podría estar abierta. A mí me gustaría que siguiera siendo una línea de bandera, una línea del Estado, pero acepto una discusión. Bien. Seguimos. Sí, yo me quedé con una cosita del Frente Amplio UNE, con una pregunta, una sola, pero tiene que ver con una declaración de Humberto Tumini de Libres del Sur, que dijo que en realidad el Frente tendría que tener dos candidatos nada más, Julio Cobos y Hermes Wiener. Él habló y dijo precisamente esos dos nombres. ¿Usted coincide? Por un lado. Bastante. Coincido bastante con eso. Primero, me parece que hay que llegar a la PASO con dos candidatos. Creo que no resiste tener 5. Además, creo que lo de 5 es medio una ficción que se armó para montar una cosa de un escenario y después nos empezamos a dar cuenta que no era tan bueno tener tantos. Pero ni siquiera creo que todos tengan voluntad de seguir. Me parece que es mucho mejor que podamos tener dos candidatos y me da la impresión que los dos que están mejor posicionados son Wiener y Cobos. Pero estuvo bastante generoso, Sebastián, porque Nito Artaza dijo cosas mucho peores del Frente UNEM. Casi como que lo enterró directamente. ¿No lo escuchó? No. Dijo que iba a terminar siendo un frente residual. Bueno. ¿Chistoso? ¿Le pareció chistoso? Ahora pasamos al final del programa en el cual los periodistas que atendieron a esta conferencia le van a poner un título a esto que usted nos estuvo contando esta noche. Pero esta vez vamos a arrancar por el título de Carlos Romero. Sí, creo que es una frase muy interesante. El lío nos lo armamos nosotros solos sobre la situación en UNEN respecto de Macri y el Frente Renovador. Puede discutirlo el título, no tiene que... Creo que es una confesión y está bien, sí, digo, ¿no? Sí, lo dije, claro. Yo trato de ser honesta en mi planteo. Me parece que uno no puede dejar de reconocer los errores que uno comete. Hoy lo dije criticando al oficialismo. La verdad, cuando uno no reconoce los errores, no los va a corregir nunca, ¿no? Por lo tanto, está bien. Seguimos con Gabriel. Bueno, tomando en cuenta esa inquietud. Me van a dar ahora todos. Que no es normal que acá vengan a reconocer errores distintos candidatos. Yo me quedé con una frase similar. Tal vez no todos los que estamos en UNEN vamos a seguir juntos. Bueno. El título de Pablo de León. El título más jugoso sería a partir de la pregunta de Carlos Romero, de si seguiría o no con Carrió. Medio difícil titularlo
Stolbizer no sabe si va a volver a acordar o no con Carrió, pero por ahí me parece lo más picante. Me quedo con un título quizás un poco más serio y más importante. No es la deuda, es el empleo lo que más me preocupa de la economía. Bueno, al fin. Pues si no, me parecía que estábamos desperdiciando la entrevista, que venir y hablar todo para que la conclusión que saquen es si me voy con Carrió o no me voy con Carrió. A ver, el título de Sebastián. Sí, yo voy a elegir uno que probablemente le vaya a gustar un poco más. Massa, Macri y Scioli expresan lo mismo, una posición conservadora. Eso nos abre a nosotros. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema, porque eso es lo que es el llamado a nosotros mismos a construir la alternativa a eso. Si nosotros seguimos, si tiene que ver con lo primero, confundiéndonos en esa discusión, saliendo a competir en el mismo lugar que tiene ya hoy una sobreoferta de candidatos, es un error estratégico nuestro, ¿no? Y de visión. ¿Y el título de Martín? Mi título mi pregunta es, ¿hay que negociar con los fondos buitres? Lo tomó por el lado de la economía. Está bien, su punto de vista. Finalmente le toca a usted decir qué opina del programa. El programa me gusta mucho como formato, es un buen ensayo para nosotros, me gusta la composición de la mesa porque son todos periodistas a los que realmente respeto mucho, así que los felicito y les agradezco. Nosotros, como siempre decimos, le agradecemos a usted haber participado de este programa sin condicionamientos y responder a todas las preguntas. Y ojalá podamos hacerlo el año que viene previo a las elecciones. ¿Pero por qué no? Ojalá. Claro que sí. Muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, nuestros compañeros del panel, y nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene a las 10 de la noche. Nos quedamos en CN23 con 23 a la cancha y, por supuesto, con la conducción de Pablo Orsi. Hasta el lunes. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Cambia el coche.